Buenos días a la comunidad paleontológica de Nicaragua, pero no solamente a ellos, sino que a la sociedad en general, a los maestros, a los niños, a los estudiantes, porque estamos en el mes de mayo, segundo día del mes de mayo. Mayo es un mes de trascendencia histórica, de importancia histórica, debido a los descubrimientos que se hicieron en León de Imavite, León Viejo. Digo trascendente porque León de Imavite es uno de los asentamientos más importantes de la colonia. Y eso representa para una época histórica colonial para nosotros de mucha importancia porque se dan muchos eventos. Pero hoy quiero hacer una síntesis de, de los hallazgos y voy a iniciar diciéndole que todo este proyecto fue iniciado por la UNAM de León, en los que ellos organizaron expediciones y en un momento le encomendaron al doctor Argüello en 1967 para que él se hiciera cargo de esta. Y el descubrimiento o el primer montículo que ellos excavaron fue el de la iglesia de la Merced, que es donde destacan, ahí hay muchos datos sobre ellos. En este periodo es importante porque también tiene trascendencia a nivel nacional y hay mucha importancia para la historia colonial. Pero hoy estamos, exactamente hoy, 2 de mayo, estamos cumpliendo o está cumpliendo 25 aniversario de los hallazgos de las tumbas de Francisco Hernández de Córdoba y Pedrarias Dávila en la cripta de la iglesia de la Merced. Estos trabajos de investigación dieron como resultado, bueno, hay una gran cantidad de datos sobre esto, pero yo hice un resumen de estos hallazgos y este librito, Iglesia de la Merced, desenterrando las tumbas de Francisco Hernández de Córdoba y Pedrarias Dávila. Es donde sintetizo estos hallazgos. Lo que quiero decirle es que estos dos personajes, Francisco Hernández de Córdoba y Pedrarias Dávila, el primero capitán de conquista, le dicen los historiadores, y fue el que se encargó de venir y fundó la ciudad en la Segovia, Ciudad Antigua, y después vino a León, pasó por Granada y fundó una ciudad también en Bruselas. Todos esos datos están muy bien documentados, pero hoy no voy a ser extensivo porque quiero atinarle más al descubrimiento. Cuando Argüello y su equipo excavó el montículo de la iglesia de la Merced, él excavó en el altar mayor, pero excavó el centro nada más y no profundizó, y él encontró una tumba, pero esa tumba aparentemente los huesos del individuo que fue enterrado ahí ya estaban consumidos, hecho ceniza, hecho tierra. Y, y en el proceso de la excavación que yo dirigí, que yo realicé con mi equipo, logramos descubrir la cripta, que es la que se exhibe ahora, con sus rasgos arquitectónicos y todo, las gradas para accesar y todo eso. Y las tumbas de estos dos personajes, que es Francisco Hernández de Córdoba y de Pedrarias Dávila. En la primera tumba, a mano izquierda, frente al altar, está la primera tumba, que corresponde a la de Francisco Hernández de Córdoba. Encontramos evidencia del esqueleto, algunas partes del húmero, algunas partes de fémur y tibia fíbula, pero en bastante estado de descomposición, en muy mal estado de descomposición, podemos decir. Y lo extraño o lo interesante es que restos de cabeza, dientes, no había nada, y el hombre era muy joven.
Francisco Hernández de Córdoba, cuando murió, probablemente tenía entre 42 a 44 años, un tipo joven, con su dentadura probablemente completa, pues, pero no hay nada de eso, no hay vértebras cervicales, no hay cráneo, y esos datos se corroboraron con la parte de la historia. La arqueología, a través de la antropología física biológica, permitió corroborar esos datos con las fuentes históricas. Posteriormente, de todo el evento, el levantamiento y todo eso, se descubrió una segunda tumba de más de 2 metros de largo y con evidencia de restos de poquitos de cráneo pulverizado y restos de las extremidades superiores e inferiores, un solo canino. Y se indica pues que era la tumba. Esos datos permitieron corroborar con las fuentes históricas que esa tumba corresponde a Pedro Arias Dávila. Entonces esos dos personajes descubiertos el 2 de mayo exactamente es la trascendencia que tiene la información arqueológica a través de la antropología física biológica que permitió la identificación, pero se hizo un trabajo también, un trabajo muy minucioso con con las fuentes históricas, y tuvimos la colaboración de historiadores de alto nivel del país, y vamos, también aportes muy importantes que hizo el poeta Julio Valle Castillo, porque él escribe también sobre la cripta de estas iglesias en época y para qué servían. ¿Cómo se llama el nombre donde quemaban? La pira. Por ejemplo, nosotros encontramos un orificio que es la pira. La pira, Julio Valle Castillo, en su libro de la catedral, él habla sobre que esta pira era una especie de pila donde quemaban restos de elementos que se celebraban, que se utilizaban en la Semana Santa. En este libro de Julio Valle Castillo aparecen datos sobre esa actividad religiosa. Y nosotros hemos venido, no ha terminado la investigación porque estoy seguro que hay más datos que hurgar. Y con Sandra, como antropóloga, hemos tratado de hemos tratado de interpretar o hemos interpretado la parte cultural, religiosa, la parte histórica también, en el cual encontramos pues todas esas evidencias como esta cripta de la iglesia de la Merced es la primera en una estructura arquitectónica que se descubre. Entonces, esa trascendencia es importante conocer, es importante integrarlo a esa parte histórica que se debe transmitir a la gente, porque la gente me está pidiendo que publique, que saque. Tengo un documento de más de 800 páginas de todas las excavaciones que realicé ahí en el periodo. Y en esta, por ejemplo, en la imagen que ustedes ven, esa es la iglesia, la estructura de la iglesia de la Merced. Ahí estamos en el altar propiamente, en el proceso de excavación. Ahí está la cripta, todavía las tumbas ya están descubiertas. Esa es la tumba de Francisco Hernández de Córdoba. Esos son osarios que encontramos en la iglesia de la Merced, porque en León Viejo se habla de mucha gente que fue decapitada, igual que Francisco Hernández de Córdoba. La gente me pregunta, ¿y a dónde está el cráneo de Francisco Hernández de Córdoba? Pues ese es un trabajo que correspondería a hacerlo para conocer si hay elementos de ADN en esos cráneos. Ese es un osario donde están 3 cráneos, 4 restos de 4 cráneos y pocos huesos de las extremidades. Esa es la cripta actualmente, después que se museó. La parte museográfica, eso es lo que la gente actualmente ve. Tiene su vidrio, ahí se pueden ver las gradas también, la pira. Y eso es noticia pues de los periódicos, porque ese fue una noticia a nivel nacional, a nivel de Centroamérica también. Por los hallazgos ocupamos los primeros lugares de los periódicos. Y ahí también hay parte de eso. Entonces,
En el librito es un resumen de todos esos trabajos. Entonces yo los invito a que vayan, visiten León Viejo con los niños, en familia, porque es un buen lugar. Ahora está muy cuidado. Hay muy buena atención también. Entonces, yo los invito y he estado combinando la prehistoria de Nicaragua porque es como la base de los primeros pobladores. En la prehistoria, en el curso de prehistoria, detallo versa sobre los primeros humanos en Nicaragua y evidencia de la presencia humana en Centroamérica. Y la continuidad de ese curso sería como parte, pues como elemento para complemento de la historia colonial, porque en este librito no solamente hablo hablo de la conquista española, sino que hablo de los primeros o los pobladores que habitaron cuando llegaron los españoles. Por ejemplo, aquí está una parte de esa, pues, los pueblos precolombinos que habitaban algunas comunidades, por ejemplo, en León Viejo, en Momotombo. Se habla del descubrimiento relaciono con Panamá, el descubrimiento del Rialejo, las tumbas. Entonces, este librito sirve pues como base fundamental porque la gente me pregunta, tengo montones de preguntas donde me dicen, ¿por qué lo decapitaron? Por tracción. Entonces, aquí aparece eso. Se los recomiendo. Es un video corto, mírenlo, hagámoslo viral, hagámoslo crecer para que la gente conozca, para que la gente comprenda y pregunte, hagan comentarios. Muchas gracias y los espero el día de hoy a partir de las 8 de la noche, porque el día de ayer no lo hicimos porque era 1 de mayo, pero hoy vamos a hablar de este tema exclusivamente de León de Maviste, León Viejo. Y vamos a tener un invitado especial también que hablará sobre la astronomía. Muchas gracias y bendiciones.